¿Te has preguntado cómo algunas personas mantienen la calma en medio del caos? Imagina un mundo donde las críticas, las ofensas y los problemas dejen de robarte la calma. Suena imposible, ¿verdad? Pero los estoicos lo lograron. Mientras el mundo reaccionaba con ira y frustración, ellos mantenían la serenidad. No porque no sintieran emociones, sino porque habían aprendido a dominarlas. Hoy, voy a revelarte cómo tú también puedes hacerlo, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambiarás. ¿Listo para empezar? Escribe en los comentarios. Hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Con esto te comprometes a tomar el control de tu mente y vivir con disciplina. Escríbelo ahora y empecemos. La ira es una de las emociones más destructivas que puede experimentar el ser humano. No solo daña a quienes nos rodean, sino que también nos corre por dentro, debilitando nuestra mente y arrastrándonos hacia decisiones de las que tarde o temprano nos arrepentimos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas para la virtud, porque cuando la ira toma el control, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. No es un signo de fortaleza, sino de debilidad, una prueba de que hemos perdido el dominio sobre nosotros mismos. La ira se parece a un fuego incontrolable. Comienza con una chispa, tal vez una palabra malinterpretada, una acción que consideramos injusta o un obstáculo inesperado. Si le damos oxígeno con pensamientos rumiantes, crece rápidamente hasta convertirse en una llamarada que arrasa nuestra claridad mental, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Marco Aurelio advertía que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. Si aprendemos a reconocer sus primeros signos, podemos extinguirla antes de que nos consuma por completo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Aquí tienes un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas que la ira está surgiendo, detente, respira profundamente y pregúntate, ¿realmente vale la pena? Recuerda que ninguna provocación externa tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Las emociones negativas no nacen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera. La frustración, la ira, la tristeza, el resentimiento, todos estos sentimientos tienen una raíz común, la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando creemos que el mundo debe comportarse de cierta manera y no lo hace, sentimos que nos han fallado. Pero en realidad, la falla está en nosotros, en la imagen distorsionada que creamos en nuestra mente. Nos aferramos a una ilusión, y cuando la realidad la destruye, en lugar de adaptarnos, reaccionamos con sufrimiento. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Por qué? Porque lo que más nos duele no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de ello. Imagina a alguien que cree que su pareja nunca lo va a engañar porque así debería ser. Ha construido una expectativa basada en su propia visión de lo correcto. Pero si la traición ocurre, la ira no surge del acto en sí, sino del contraste con la imagen idealizada que había creado. En lugar de aceptar la realidad como es, lucha contra ella en su mente, y ese conflicto interno se convierte en sufrimiento. Los estoicos nos enseñan que la clave para la paz interior es eliminar las expectativas irreales. No se trata de resignación, sino de comprender que el mundo no nos debe nada. No podemos controlar el comportamiento de los demás ni los eventos externos, solo nuestra reacción ante ellos. Epicteto decía, debemos aceptar lo que ocurre como si lo hubiéramos elegido, porque resistirse solo genera sufrimiento. Aquí tienes un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas frustración, pregúntate, ¿qué expectativa no se cumplió? Luego, reflexiona.
Era realista esa expectativa. Aprender a soltar lo que no podemos controlar es el primer paso hacia la libertad emocional. La ira no es más que un reflejo del ego herido. Cuando sentimos que alguien nos falta al respeto, nos trata de manera injusta o no reconoce nuestro valor, reaccionamos con enojo porque nuestro sentido de identidad se siente amenazado. Creemos que merecemos un trato diferente, que los demás deben vernos como nosotros nos vemos, y cuando eso no sucede, sentimos que han violado algo sagrado en nosotros. Pero la verdad es que la ira no surge de lo que los demás hacen, sino de nuestra interpretación de sus acciones. Es nuestro ego el que exige reconocimiento, el que se ofende, el que necesita defender su imagen. Imagina esta situación. Estás en el tráfico y alguien te cierra el paso. Tu primera reacción es pensar, ¡qué falta de respeto! ¿Quién se cree que es? Pero, ¿y si esa persona simplemente está distraída o tiene prisa? ¿Y si su acción no tiene nada que ver contigo, sino con su propio caos interno? Sin embargo, nuestro ego convierte la situación en algo personal, y con ello, la ira se apodera de nuestra mente. Marco Aurelio nos recordaba, no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello. Si alguien nos insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que nosotros le damos significado. Podemos decidir ignorarlo, podemos verlo como un reflejo de la otra persona y seguir adelante sin que eso afecte nuestra paz. Pero el ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón. Y en ese deseo de defender nuestra imagen, caemos en la trampa de la ira, perdiendo el control y actuando impulsivamente. Aquí tienes un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas que el ego está tomando el control, pregúntate, ¿realmente importa esto? ¿Estoy reaccionando por mi ego o por algo más profundo? Luego, respira profundamente y recuerda, mi valía no depende de cómo me traten los demás. Cuando el ego deja de ser el centro de nuestra existencia, la ira pierde su dominio sobre nosotros. El enojo es una carga pesada que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento porque creemos que al hacerlo castigamos a quien nos ha hecho daño. Pero en realidad, el único castigado somos nosotros. La ira consume nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre esa celda. No significa justificar lo que nos hicieron ni olvidar de manera ingenua, sino liberarnos de la necesidad de seguir sufriendo por algo que ya pasó. Marco Aurelio decía, el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien nos traicionó, nos ofendió o nos lastimó, seguir sintiendo rencor solo prolonga el control que esa persona tiene sobre nosotros. Perdonar, en cambio, nos devuelve el poder. Nos permite soltar el peso y seguir adelante sin que el pasado nos defina. Imagina a alguien que ha sido traicionado por un amigo cercano. La reacción natural es el enojo, la decepción, el deseo de venganza. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese sentimiento sin volverse una carga? El resentimiento no afecta al traidor, afecta a quien lo carga. Cada vez que se piensa en la traición, se revive el dolor. En cambio, si decide perdonar, si acepta que lo sucedido ya no puede cambiarse y que el pasado no debe definir su presente, encuentra libertad. No se trata de volver a confiar en quien nos traicionó, sino de dejar de permitir que su acción siga afectándonos. Aquí tienes un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas rencor hacia alguien, escribe una carta de perdón. No es necesario que se la des a esa persona, pero escribe todo lo que sientes y luego quema la carta o guárdala en un lugar seguro. Este acto simbólico te ayudará a liberar la carga emocional que llevas dentro.
Recuerda, el perdón no es un regalo para la otra persona. Es un acto de amor propio, un paso esencial para recuperar nuestra tranquilidad. Cuando algo nos irrita, cuando nos sentimos provocados o atacados, la primera reacción que surge es impulsiva, cargada de emoción. Queremos responder de inmediato, queremos defendernos, queremos demostrar que tenemos razón. Pero en ese momento, nuestra mente no está operando desde la razón, sino desde el instinto, y es ahí donde cometemos errores, donde decimos cosas de las que luego nos arrepentimos, donde empeoramos las situaciones en lugar de resolverlas. La práctica de la no reacción nos permite evitar esto, nos da el control sobre nuestras respuestas y nos protege del desgaste emocional que generan las reacciones impulsivas. Marco Aurelio decía: la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta, si alguien te critica con dureza, reaccionar con enojo es caer en su juego, es permitir que tenga poder sobre ti. Pero si mantienes la calma, si eliges no responder en el momento, demuestras que tienes control, que tu paz no depende de la actitud de los demás. Imagina esta situación. Estás en el trabajo y un compañero hace un comentario hiriente. Tu primera reacción es defenderte, contraatacar, demostrar que tienes razón. Pero, ¿qué pasa si en lugar de eso te tomas un momento para respirar y observar la situación con distancia? ¿Qué pasa si decides no entrar en su juego? La mayoría de las veces, la mejor respuesta es el silencio. No porque no tengas algo que decir, sino porque simplemente no es necesario. Aquí tienes un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, detente. Respira profundamente y cuenta hasta 10. Luego pregúntate, ¿realmente vale la pena responder? Recuerda, la verdadera fortaleza no está en ganar cada batalla, sino en elegir sabiamente cuáles batallas valen la pena. Cuando aprendes a no reaccionar de inmediato, descubres que muchas de tus preocupaciones se disuelven. La energía que antes gastabas en discusiones inútiles, ahora la puedes usar en construir, en aprender, en mejorar. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad y control. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera fortaleza está en gobernarnos a nosotros mismos. Hoy has aprendido que la ira es una emoción poderosa, pero no tiene que controlarte. Has descubierto que las expectativas no cumplidas son la raíz de muchas emociones negativas, y que soltarlas es el primer paso hacia la libertad emocional. También has visto cómo el ego y el resentimiento pueden consumirnos, pero el perdón y la no reacción son herramientas poderosas para recuperar nuestra paz. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y hoy tú tienes el poder de elegir cómo responder ante las adversidades. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambiarás. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: hoy comienza mi mejor versión, soy estoico. Con esto, reafirmas tu compromiso de vivir con más razón, calma y disciplina. No dejes que las emociones te controlen. Toma el mando de tu vida. Y si quieres profundizar en estas enseñanzas, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Comparte este mensaje con alguien que creas que lo necesita, porque juntos podemos construir un mundo más sereno y consciente. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo vivir con paz y propósito. Hasta pronto.